Este jardín se abre luego de los interminables cafés e infusiones que nos hemos tomado juntas. Hablando de todo y de nada, cuestionándonos, sorprendiéndonos, A veces lamentándonos siempre riéndonos. y sobre todo acompañándonos en este camino hacia la libertad de ser más nosotras mismas. Somos dos curiosas observadoras, Wonder junkies, novelty seekers, compartiendo teorías, rarezas, miedos, historias hasta el mismo signo. e incluso el ser madres. Cada quien con su onda. Mi nombre es Illa, el mío, Bea y juntas vamos a crisopellar con un mate en estos 100.000 jardines. para seguir reflejándonos quiénes somos. In case you don't know, in case you don't know, in case you don't know. Bueno, otro jardín y Yari. Y sabes que Hola, quería... hola, claro, hola. Sabes que, bueno, estuve reflexionando acerca de los viajes en el tiempo. De este concepto que creo que me ha acompañado toda la vida, pero no con mucha conciencia, del retrofuturismo. Y siento que contigo eso se hizo más concreto en cuanto a darme cuenta que, claro, nuestra mente es una máquina del tiempo y cómo podemos ir hacia distintas direcciones e incluso no solo como un recuerdo o una proyección, sino para, o sea, como revivir ese momento desde otra perspectiva, ¿no? Y todo ese concepto, digamos, de distintas dimensiones y cómo pues, bueno, sabes que me acuerdo bueno, me acuerdo de muchas cosas en que hemos proyectado, muchas veces en las que tú, por ejemplo, siento que has ido de avanzada en cosas que yo no he podido ver en su momento. o también al revés, cosas que yo he proyectado en las que tú tampoco te has como visualizado. Y en ese concepto, bueno, siento que el disco de Arctic Monkeys, el último, que aparte ese sería como un recuerdo específico cuando dije, sí, ya un día vamos a estar en el concierto de Arctic Monkeys, porque los monitos van a venir y vamos a estar en el concierto y me había visualizado que íbamos a estar y toda la energía que iba a suceder. Y bueno, claro, muchas otras historias que sin duda no siempre suelen pasar tal cual como uno las imagina, pero sí vinieron los monos, estuvieron aquí y estuvimos ahí y claro, y sobre todo con este disco, el Tranquility Base, que siento que podemos profundizar o sea, no sé si es que en algún momento cuando lo escuchamos por primera vez hablamos tanto, o sea, tan a profundidad de, o sea, de desmenuzar las canciones y las historias alrededor de todo lo que el disco representaba, porque siento que sí lo habíamos hecho antes con otro disco de Los Monos, con el AM, pero con este disco, bueno, y sobre todo escuchándolo de nuevo en este contexto ahora. Es en la que los viajes en el tiempo son más reales. Sí, totalmente, totalmente. O sea, con el Tranquility Base, lo que me acuerdo es que estábamos súper con ganas de que ya salga. Entonces, cuando salió, si tal vez no desmenuzamos con esa minuciosidad en ese momento, creo que tal vez fue porque ya veníamos con tanta expectativa, leyendo cada cosita que salía publicada acerca del disco, gente que ya había escuchado el disco antes de que saliera y leíamos esos artículos o el cover, ¿no? O sea, El artwork. el artbook que lanzaron con ese solo fragmentito que anunciaba un poquito el nuevo sonido y los comentarios en torno a eso, y este espacio como retrofuturista diseñado, que era lo único que se dejaba ver como del concepto del disco, ¿no? Entonces ya había como un montón de expectativa de nuestra parte. Entonces cuando hemos escuchado el disco por primera vez,
Era como muy sobrecogedor, mucha información al mismo tiempo como para desmenuzar con esa claridad, ¿no? Y claro, en este contexto, además, no, y ya, claro, y ahorita ya, porque en este contexto, en ese momento ya había cosas como que, oh, wow, en referencia a la realidad que podíamos percibir en ese momento. Pero pasado este tiempo, es lo caso como es aún más certero o como locasamente anunciante de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y ahora que Eh, mencionabas, perdón, ahora que hablabas de las primeras cosas que salieron, ¿no? Y cómo rápidamente capturó nuestra, doblemente, triplemente, múltiplemente nuestra atención, porque claro, ya era Sara Artimon, quisiera, somos fans de Alex Turner de una manera diferente, pero somos igual fans y hacemos un seguimiento de una forma distinta. Era la primera vez que yo la alucinaba realmente de escucharle hablar y contar acerca de qué es lo que iba a venir en este disco, ¿no? Es la primera vez que yo como me metía tanto, pero de hecho me capturó sin duda como ese primer guiño al disco, ¿verdad? Porque siempre hemos sido un poco retro, pues, ¿no? Y ya, o sea, sí. desde que me acuerdo cuando hicimos, y siento que esa es una de las otras cosas que también siempre nos ha acercado, eh, cuando hicimos la foto para Rock and Roll Luego Existo. Totalmente. Y siempre hemos tenido como ese feeling. Y bueno, por eso digo, ¿no? Ese concepto retrofuturista que yo sentía en mí, contigo se hizo mucho más concreto porque era la primera persona con la cual podía verbalizar ciertos conceptos y, y estas ideas que por lo general no compartía. Pero no solamente eso, sino que he encontrado el feedback increíble, o sea, las alucinadas que hemos tenido con respecto a eso. Y bueno, y que luego con este disco siento que hemos ido a otro nivel, porque hemos, claro, si bien en ese momento no hemos conversado a detalle de muchas cosas, sí hemos hecho referencia puntualmente A a temas, temas, o claro. sea, a fragmentos de temas, a Mm, frases de temas incluso, ¿no? sí, y bueno, y es porque todo este disco, bueno, siento yo después ahora que lo he vuelto a escuchar en este contexto, como dices, porque lo que me hizo volver a ese disco en todo lo que estamos viviendo ahora fue una frase muy particular de una canción en la que mencionan exactamente que a partir de marzo las cosas cambiaron y es como nadie en las calles y todos nos ponemos en No, y línea. como Es como, eso, totalmente, we moved it all online. Es como, ¿qué? sí, y ¿Qué? es como O a partir sea, de marzo. Yo cuando lo escuché por primera vez siempre me preguntaba y decía, ¿por qué marzo? Claro, quería relacionarlo un poco al mes de mi cumple. Dije, ah, claro, marzo. De hecho, tiene que tener una carga simbólica de alguna forma, que es el éxito, qué tal, en fin, ¿no? Como alucinada. Pero nada, después cuando pasó fue, ¿qué? Y no, viene del futuro, este chico viene del futuro, de hecho. Y claro, entonces volví a escuchar el disco y sin duda, no porque la primera sensación que yo tuve cuando lo escuché por primera vez era que se contaba al revés. Fue como que empezaba por el final, una cosa así. No recordaba exactamente por qué tuve esa sensación, pero cuando lo revisé de vuelta, eh, se cuenta en distintos tiempos, ¿no? Va ujú, flashback, flash forward y de puntos distintos de este mismo personaje que, que se revisita incluso y se ve desde otro lado. Y sí, lo loco es que si ves, que de hecho volví también a ver los videoclips, pasa eso también, o sí. sea, pasa eso y es como, claro, Claro, este viajero. este juego de quién es el observador, ¿no? O quién es el personaje, digamos, ¿no? Quién es y quién observa al que es. Hay como ese juego constante entre. Y con con la misma analogía hacia el ser director, ¿no? Porque es como últimamente, no sé, las últimas cosas, algunas cosas que he leído, que he escuchado, esta idea de que la vida
y a través de distintas formas, qué loco, de que la vida es más parecida a una película de lo que pensamos, en cuanto que si partimos de la idea de que solo existe el momento presente y el tiempo está conformado por ¿no? Por una seguidilla de momentos presentes, es como Los tal cual frames. el concepto del cine, exacto, son cuadros fijos Ujú. con una ilusión de movimiento, ¿no es cierto? Pero Claro, una donde ilusión realmente de no hay, continuidad. exacto. Sí, Y es lo caso empezar a entender que la vida es mucho más así, mucho más fragmentada, discontinua y conformada por estos momentos que son únicos, pero son múltiples. Y es como algo tan difícil de, de asir, creo, cuando uno está muy inmerso en el tiempo lineal, ¿no? Es como que sí, o sea, entonces, totalmente, dime. ese disco hace 2 años, de todas maneras, o sea, por más que habíamos ya jugado con la idea de los viajes en el tiempo, las dimensiones, los planos, era algo de lo que teníamos noción, pero probablemente no la comprensión que podemos tener en este momento. Entonces, como que volver a eso, revisarlo no sé, es como que si la misma información entrara por otros canales que antes no estaban disponibles. Claro. ¿No? Eso es lo que es alucinante. Y bueno, y este universo creado en el Tranquility Base a partir de todas estas cosas como antiguas y nuevas y es como tan arraigado en el pasado, pero a la vez tan proyectado hacia el futuro que es bien loco. Sí, y de hecho estas líneas del tiempo cómo se van mezclando, ¿no? Y sí, lo que dices es tal cual. Ahora es mucho más alucinante revisar ese disco porque es mucho más real ahora, ¿no? Totalmente. Es mucho más real y claro, y sí, la vida es como una película, sin duda es una ilusión, una ficción construida con situaciones que como en el disco pueden, o sea, podemos, como te decía, ¿no? La mente es una máquina del tiempo y podemos volver y ir y revisitar y ver desde otra perspectiva. Y de hecho eso es lo loco en el disco y que me encanta porque además el concepto está tan bien consolidado, unificado y toda la narrativa que ya conocíamos de Alex en otros discos, acá alcanzan un nivel pues Sí, subliminal. O sea, realmente tú totalmente. te pones a escuchar las canciones, ¿no? Y lo hemos conversado. Las historias que, que van, o sea, que los flashbacks y los flash forwards en el disco no parten desde un mismo momento porque siento yo además que son realidades como paralelas, ¿no? Ujú. De otros tiempos. Entonces, sí, es fascinante porque es, claro, ahora como analizando ese lado es mucho más increíble porque en su momento, si bien, claro, como decías, compartíamos ya todos estos conceptos, lo primero creo que hemos hablado cuando salió fue más de lo musical, ¿no? O sea, hemos profundizado en ese momento más de lo musical y más como, que es algo que ya hacen los monos en otros discos, pero de modernizar, no sé si es la palabra, ciertos conceptos musicales de los 50, ¿me entiendes? Así como que lo llevan Como como a otro, actualizar. claro. Pero incluso no sé si actualizar, porque hay musicalmente, creo que hay muchas bandas que actualizan ese concepto, eh, pero hay algo en eso que es como llevarlo más allá, o sea, es como una proyección no solamente contemporánea, actual, sino incluso un paso más adelante. Claro, claro. Como con Pero, sí, pues con un pie en el futuro. Hace un rato que hablábamos y no me acuerdo qué dije, como esto de, no me acuerdo exactamente qué dije, pero me hizo pensar en una canción de Peter Tosh, eh, Mystic Man, que tiene una frase que siempre me encantó, aunque seguro en ese momento no le entendía como, o tal vez no le daba la dimensión que puedo darle ahora. eh, pero dice algo así como,
espérate, ¿cómo dice? No me acuerdo. Pero, o sea, no me acuerdo exactamente Claro, palabra pero por ya, palabra, pero pero algo así como que andando en el presente, o sea, como que un Mystic Man es una persona que va por el presente con, como que sostenido por el pasado y con un pie en el futuro, ¿no? Es como esta persona que si bien está en el aquí y ahora, es capaz es que tiene acceso, de, ¿no? exacto, es Tiene capaz de acceso, conectarse con esas posibilidades que claro. son el futuro, pero parte de eso también, de un poco alucinar la idea de que el futuro no es algo cerrado y establecido, sino es algo que construimos con cada decisión que tomamos en el presente. Entonces, Claro, esa claridad, esa visión, digamos, es también un poco lo que siento que está presente en el disco a través de este personaje que tiene cierta conciencia de esa capacidad de jugar con los diferentes timelines y posibilidades. y además hay parte de las letras que lo dice concretamente, o sea, Sí. concretamente hay líneas en las que menciona eh, acerca de estos aparatos por los cuales viaja y cómo los procesos se van simplificando. Y es porque, claro, es algo que siento que en esa realidad, o sea, siento que no es una particularidad del personaje que es Alex en ese disco, sino siento que en la realidad en la que ese disco se desarrolla, los viajes en el tiempo suceden así. Es como, me recuerda a un libro que leí, ay, no me acuerdo, de una escritora de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama, ni el libro ni la autora, qué pena, que no me acuerdo, porque, bueno, porque lo leí hace ya como unos años, pero me encantó, es una historia que sucede, claro, en el futuro, donde los viajes en el tiempo ya es algo normalizado, pero no, pero solo por propósitos históricos, o sea, historiadores Ujú. que viajan, ¿no? A lo largo del tiempo para recopilar información, ¿no? Acerca de distintos momentos. Y en ese futuro de la historia de esa novela, ya no había enfermedades, o sea, nadie se enfermaba, ¿no? Pero empieza a surgir como justo el día en el que tienen programado un viaje, que querían viajar al año, no me acuerdo, pero era muy cercano al momento en que surgió la peste negra. Entonces estaban Ujú. como teniendo mucho cuidado de que no vayan a caer ahí, si no querían, ¿no? En el inicio. Entonces, pero habían unos problemas con los aparatos y el sistema como no estaba como funcionando bien, entonces no querían hacer el lanzamiento ese día. Justo ese día la gente empezó a enfermarse y era rarísimo, entonces igual hacen el viaje en el tiempo y viajan y llegan al momento justo donde está surgiendo la peste negra. Entonces es alucinante porque se va contando en paralelo cómo surge esta infección, ¿no? En el pasado y cómo se vivía y cómo están afrontando el momento en el presente, ¿no? Después de años en que nadie nunca se había enfermado. Claro, Y es alucinante, pues, ¿no? el Como paralelo entre esas dos el realidades, paralelo digamos. entre esas dos realidades. Pero era como ya, los viajes en el tiempo es algo que se hace, ¿no? Y siento que en esa realidad que cuentan en el Tranquility es así, es que se suele hacer y este personaje que va revisando su historia a través del tiempo en distintos momentos, ¿no? Porque incluso, sabes que la última canción, o sea, la canción con la que cierra el disco, es un ahora a ver dónde viajo, ¿no? El final de esa canción siento que es eso, es como el suspenso que deja es abierta la posibilidad a este otro lugar en el tiempo en el que va a viajar y la historia sigue. Claro, claro, es lo caso porque funciona tanto de inicio como de final, ¿no? O sea, bueno, y es lo caso como también se une con algo que estoy estudiando ahora en mis estudios del oráculo de Chaupín, donde todo inicio es considerado un final y todo final es considerado un inicio, porque la visión del tiempo en el mundo andino es circular, entonces para un nacimiento tiene que haber una muerte previa y para un, o sea,
digamos, una muerte no es solo una muerte porque de todas maneras da origen al nacimiento de algo nuevo, ¿no? Entonces es como algo que está muy, muy presente y siento que esa canción esté al final hace exactamente ese loop, ¿no? Sí, Porque podría ser la primera, sin embargo, ¿cuál otra te podría abrir la puerta a otro universo de historias, posibilidades, viajes, claro. cuestionamientos, ¿no? Eso es lo que me parece increíble. Y es más, creo que hay alguien en YouTube a quien obviamente no comprendí en su momento, que ha osado colgar o sea, un orden alternativo al orden en Por el cual favor, viene el disco. yo quiero hacer Y eso. empieza con Ultra Cheese. Pero ya ves, es lo que yo siempre sentí que empezaba con esa canción, pero te digo, esa fue la primera sensación que tuve cuando recién la escuché. Claro, Luego entendí de que no, realmente, o sea, sí, pero no, justo lo que acabas de decir, ¿no? Entonces por eso está tan confuso, porque como uno quiere encontrarle con esta percepción de esta realidad, quiere encontrarle como el orden claro, cronológico a las cosas, lineal. lineal, entonces lo inmediato es decir, ah, no, empieza con esta canción. Me interesaría ver con cuál continúa ahí, en el... Sí, yo también tengo curiosidad de revisar a ver si se parece al orden que nosotras en nuestras crisopelladas fuera de grabación hemos alucinado en que discurre la verdadera historia, que en realidad no o sea, supongo que es como un rompecabezas que cada quien arma según Sí, su propia experiencia, según su propia sensibilidad, ¿no? sí, y también Em, es loco porque, bueno, no sé, eh, de hecho creo que cuando le han preguntado al Turner algo acerca de eso, porque es bastante evidente, ¿no? Es bastante evidente como la influencia cinematográfica. ujú, Entonces, el preguntarle como si es una historia, ¿no? Continua, creo que ha dicho que no, o sea, que no, claro, no sabe, o sea, si es que en su cabeza, en su ser, existe como la conciencia, porque yo me pregunto, ¿qué onda? O sea, escribió esa frase, y la de marzo, la que hablábamos hace un rato, y luego pasó todo esto desde marzo, o sea, digo yo, ¿qué está pasando por su mente ahora? Dirá, no sé, claro, es como, exacto. bueno, ¿no? Pero ya, pero bueno, si en el momento en que hizo todo el disco no era como consciente de eso, en fin, no sé, igual ha dicho que son como, o sea, cosas distintas, no es que esté como unido por secuencia, ¿no? Pero claro, es porque no lo está. O sea, de repente yo he encontrado, creo que lo hemos hablado, como ciertas canciones que sí siento Ujú. como que hacen esta mini secuencia, pero sí, pues son momentos alternos, ¿no? Ah, no sé qué iba a decir, no sé qué iba a decir, me perdí, perdí. Algo que me parece también, you lost your train of thought. Algo que es también Dios. alucinante de que Ultra Cheese sea la última canción mira, todo es como muy serio en el disco, ¿no? Todo es como muy serio desde el primer tema, todo el arte, como este espacio que se ha construido, todo es como muy, muy perfecto, muy elegante, ¿no? Como muy glamoroso. Entonces, también me parece genial que en ese último tema, que también empieza todo muy serio, pero ese último giro al final es Totalmente. terminar con esa nota como de autoburla, me parece tan, tan, tan genial, porque es como decir, y nada de esto es en serio. O sea, y todo esto es solamente una alucinada más, un mate más, un jardín más, una paja más, o sea, O sea, ¿no? sí, bueno, lo dice tal cual, ¿no? O sea, no puede ser más específico, porque una de las cosas también que pasa en este disco en cuestión de la letra es que es el más específico. Por más que sea el más volado en cuanto a conceptos, ¿no? Siento que es o sea, mucho más específico con el personaje en sí mismo y las experiencias que tiene. O sea, Ujú. no sé,
si específica es la palabra, porque claro, tiene otras letras donde han sido como muy específicas en un lenguaje, como Mm, digamos, coloquial cotidiano, y coloquial, y en cotidiano. cuanto a una situación, en cuanto a Claro, una, es que creo que va por ahí. Antes puede haber sido más específico en describir situaciones muy concretas como I bet you look good on the dance floor o Marty Bum, que son muchísimo más, como claro. situaciones muy específicas y concretas, ¿no? Como ese momento en el que esa chica que está bailando sola en, en, en la pista de baile te llama la atención o viceversa, No, ¿no? bueno, con Cornerstone, con tantas. Claro, esos momentos como muy concretos de una experiencia muy, muy particular, pero que a la vez es muy común, porque de hecho por algo todos o todas las personas que han escuchado esos temas se relacionan, se enganchan, se Claro. identifican, porque son como experiencias que todos de alguna manera hemos vivido alguna vez. Sin embargo, como dices, a pesar de que tal vez hay mucho más metáforas en, en este disco, sí tal vez devela más acerca del personaje que narra, ¿no? Sí. Construye un poquito más a ese personaje detrás de, del disco o de las historias O que se o cuentan, ¿no? claro, o del mismo personaje que ha construido para el disco, o sea, es como, por más que Claro, revela muchas cosas igual, el mismo Alex, ¿no? Hay varios guiños, hay varios detalles que obviamente, o sea, son, claramente está hablando de él, o sea, es no, no hay mucho ahí misterio que resolver al respecto. claro. Y también, por otro lado, ¿desde dónde más podría hablar uno? ¿No? O sea, o sea, Sí, claro, claro. lo mejor que puedes hacer es abrazar tu yoitud al expresar tu punto de vista, porque Sí, es lo más honesto que puedes hacer, ¿no? y nada, y el éxito también es retro, pues, Claro. el éxito es retro. Es Pucha, retro. en verdad Y- debe ser recontra retro porque a mí me parece increíble que tenga más de la mitad de los años de su vida siendo cantante de Arctic Monkeys que no. O sea, eso, y me acuerdo haberlo leído también en una entrevista que me parece que él cuenta esa anécdota como una de las cosas que dio pie a este disco, de haber ido tras el éxito de AM y un poco esta especie de, no sé, pues me imagino que su vida habrá cambiado bastante entre el disco anterior y el éxito del AM, como de pronto entrar en este universo de Jet Set y qué sé yo. Yo me estoy inventando, ¿ah? Aquí, por favor, Alex, si algún día escuchas esto, pues feel free de escribir y decirnos El sueño de que Yari, estamos hablando rocas. el sueño de Yari, el sueño de Yari. Pero cuando vino acá a Lima y fue nuestro vecino, ahí estaba casi, ¿no? Nada, no, Yari no. Pero, ¿qué estaba diciendo? Que Espérate, estabas diciendo que me olvidé. bueno, que lleva más tiempo en su Eso, vida exacto. siendo cantante de Arctic Monkeys que no. Sí, tal cual. O sea que tras como el éxito de AM había ido a visitar a su familia y se venía su cumple, creo que su cumple 32 en ese momento. Ya, pero no sé Y qué te estás inventando, que dices que no me quedó claro cuál es la parte que dices que te estás eso inventando. pues. Ah, ya. Ah, ya, la parte que me estoy inventando es si es que realmente se sintió abrumado por el Ah, ok, éxito post-AM y esa ya, ya. nueva vida, Hollywood, Ok, etcétera, ¿no? puede ser, puede tener sentido, o sea, sobre todo cuando revisas entrevistas, cuando le hacen recién así tan guagua, que le dicen, sí, te imaginas viviendo de esto y el éxito, y él decía, no, no, o sea, digamos que no lo tenía proyectado. Claro. Y bueno, y la pregunta de su madre ¿no? En su cumple 32, en que le dice justo eso, ¿no? Como, o sea, hoy con este cumple estás
O sea, a partir de ahora vas a tener más tiempo siendo parte de Arctic Monkeys que no. Claro. ¿Estás seguro que ese es el personaje que eres? ¿Ese es el personaje que quieres seguir siendo? ¿Esa es la vida que quieres para ti? Un poco, o sea, chequea qué es lo que Ay, has Guita, construido no y a dónde sabía quieres eso. ir. Con razón empieza con esa línea tan Tan, trillada en este momento, no lo voy a repetir. pero reveladora en su momento, porque él también Sí, cuenta claro. que era como una línea por mientras, Sí, 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 pensando y quedó. cambiarla por otra Porque menos, además, mira eso, Guille, ¿no? Qué curioso, o menos sea que, aparente, ¿no? claro, 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 nunca quiso ser, en realidad, nunca Tan quiso ser honesto. tan honesto ni nada. Eh, y sí, bueno, hay videitos ahí, de hecho comentábamos, ¿no? Este short film que hay. Sí, ese cortito que es muy paja. Sensorialmente es ¿Y con cuál increíble. canción empieza? Sí, pues. Ultra Cheese. Pero, ¿sabes qué? Bueno, y volviendo como a los temas que me sorprenden de cómo ha alucinado eh, esa otra realidad que cada vez estamos más cerca. O sea, en su momento sentí que esa realidad que retrata en el disco era como posible, es como ya estamos ahí, es posible, ¿no? Está sucediendo ya muchas de esas cosas, tecnológicamente hablando, social, en fin. Pero y ahora es como aún más marcado en ciertas canciones y ciertas frases. Como mencionábamos el otro día, ¿no? Como por ejemplo, cosas tecnológicas como apretas un botón y, y ya hacemos el resto, no hace falta que hagas nada más, o sea, Claro. pero, y me acordé el otro día, no estaba viendo, ya, es que estoy reviendo una serie de los 60, o sea, no hecha en los 60, sino ambientada Ajá. y me acordé de lo que mencionabas el otro día, como esta parodia a la publicidad Mm. de la época y De los primeros aparatos de los automáticos que primeros venían a aparatos, salvar a las amas de casa de las arduas labores del hogar. ¿no? Y cómo se siente todo ese feeling, o sea, es como... No, claro, y que en vista ahora esta realidad es como todo está al alcance de un botón, ¿no? O sea, todo es realmente, aprietas un botón y ya está, o sea, no te tienes que Claro. preocupar de mucho más. Pero bueno, y así tantos conceptos, ¿no? Marcados ahí en el disco que de verdad es todo un viaje y siento que también esas son de las cosas que nos ha hecho como conversar mucho al respecto, es ese feeling del cine que ya es visualmente otro espacio, ¿no? Porque viendo Claro. los videoclips fue como, ya, el éxito ya... Yo digo el éxito porque, o sea, de hecho sí todos los monos, ¿no? Pero él es Claro, está como contagiado, compositor está y contagiado, gestor, ¿no? está Porque contagiado. este disco ha surgido casi totalmente de su autoaislamiento, ¿no? Por eso es lo Eh, loco, es como que, no sé, me sigo y sorprendiendo. a lo que iba con lo de la reflexión del comentario de la mamá y eso, es que, o sea, empezó a los 16 años. Me parece locazo. Me parece locazo que haya temas que todavía se escuchan, que todavía, digamos que cuando escucho me afano y que sean, o sea, y que hayan sido escritos, concebidos, creados desde la perspectiva de un niño casi, ¿no? Bueno, un adolescente, pues sí, ya. Un Un niño, adolescente, un adolescente, un sí. adolescente. Un Sí, adolescente bueno, adelantado a su tiempo. Y no sé, ya sí, no sé si decir adelantado a su tiempo, porque es más bien creo que fuera del tiempo. es fuera del Porque, tiempo, pues claro, o sea, es como ya, sí, o sea, ahí yo creo que él, mira, yo después de escuchar, o sea, cuando escuché este disco y leí las letras en su momento, ¿no? Justo venía leyendo un libro que tengo de Bob Dylan, que es como el compendio de todas sus letras, ¿ya? No me acuerdo cuál es el título, si tiene un título el libro, no me acuerdo, pero es como Bob Dylan y todas sus letras, porque bueno, después lo del Nobel, ¿no? Lo que ujú, pasó en el Nobel.
Y dije, en unos años va a haber un libro así, pero de todas las canciones de Alex Turner. O sea, de hecho o sea, es que sin duda es, o sea, yo no conozco en la actualidad a nadie que escriba así, canciones, ¿no? Sí, Hablando es de verdad, canciones. O sea, es verdad. no, o sea, no. O sea, hay canciones muy buenas escritas, hay letras que, wow, que me conmueven, en fin, y todo, pero a ese nivel de, de poder, tal cual, retratar una realidad, emociones, situaciones, puntos de vista, y ahora con esto, pasar a otros niveles atemporales y distintos, y líneas del tiempo, y proyecciones acerca de, de algo que él ha ido, o sea, siento que siempre, que con este disco, más bien con estas letras, ya se ha disparado a otro lado, ¿no? Porque Mm, siempre ha venido como linealmente con su vida igual, es como en paralelo a su época de alguna forma, ¿no? ujú. Pero ya con este sí, es como... pero bueno, claro, la ciencia ficción es es un bien, es una... realmente es... Es una, sí, no, quería buscar una palabra, contribución no es como una línea de fuga, eso voy a decir. Sí. Y... Porque pensaba quién otra persona puede generar, o bueno, tampoco es que yo haya escuchado todo lo que existe ahora como para poder decir quién sí, quién no, ¿no? ah, Pero pensando, por ejemplo, en Courtney Barnett, que me ah, gusta un montón ella y sus letras y cómo escribe y todo, igual no siento que sí, hay como bueno. ese... Courtney lo que pasa es que ella es, o sea, recién está empezando, pues, ¿no? Claro, o sea, bueno, Digamos. O sea, sí, en com- tiene, o sea, en comparación, digamos, de lo que claro, conocemos de tiene 3 Alex, discos, ¿no? dos. Bueno, un primer como un EP y dos discos, creo. Bueno, ya hablaremos, podemos Claro. hablar, profundizar de Courtney en otro momento, porque de hecho es como para Pero hablar. claro, Pero sí, o sea, de hecho Courtney es alguien que sin duda también tiene una capacidad de escribir. tiene Wow, también o esa sea, conexión con lo uf, cotidiano y lo emocional y lo... y lo lleva a unos paralelos y unas cosas locasas Sí, también. Sí, es verdad. Courtney, nuestra amiga Courtney. Dos veces que les hemos también visto la diario, vimos dos 2 veces. veces. Ya bueno, pero esa es otra historia, esa es otra historia. Pero esa es otra historia, sí. Y en el mismo año, o sea, digo, el mismo año vimos a Arctic Claro, Monkeys y a Courtney Barnett. y a Courtney Barnett. Pero sí, volviendo al Tranquility, sí, a mí me conquista ese disco por, por donde sea que lo mire, porque en el tema en sí, con los viajes en el tiempo, que es algo que, como sabemos, me, me activa Atrae. y atrae de muchas maneras. eh, Musicalmente también, o sea, es como... Y qué loco, porque hay, bueno, sí te he hablado de esta película, pero dice que hubiese sido si si no existieran los Beatles, ¿no? En el mundo. No hubiesen existido los monitos. Quién sabe cómo hubiesen existido. No sé, porque es que no, bueno, no Quién sé, sabe ya, de qué hubiese verdad, habido en vez de los claro. Beatles. Porque algo, o sea, poniéndonos a pensar, algo hubiese tenido que ocupar su lugar. Algún evento mundial que pudiera como Despertar, ¿no? afectar Y o esas cosas, despertar, claro. exacto, tendría que haber ocurrido, ¿no? Aunque tal vez no, pues, en otra línea Pero del bueno, claro, tiempo, otro mundo, ¿no? Es otro mundo simplemente. claro. Es otro mundo Bueno, donde pasan otras cosas y no... y eso también me hace pensar en una película que en su momento me voló la cabeza. Me gustaría volver a ver hoy en día porque ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi. Corre Lola, corre.
que si bien no parece que fuera el fondo del tema, ya habiéndolo reflexionado después, siento que sí es el fondo del tema. O sea, que la historia entre Lola y Manny, que son como los protagonistas, Sí, me acuerdo. es realmente lo menos importante. Que lo más importante en esa película es la reflexión en torno a cuántas cosas pueden cambiar a partir de micro decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Tipo al estilo efecto mariposa. Y eso está solamente en los encuentros que ella tiene durante las 3 historias, ¿no? Porque digamos, te cuentan un mismo evento 3 veces, con ligeros cambios Cambiecito, salió un poquito más lo que... tarde, se chocó Exacto, con alguien que no se chocó. exacto. Y cómo ese único evento de salir más temprano, de salir un poquito más tarde, genera la cantidad de, o sea, el efecto hacia afuera que eso genera, ¿no? Y cómo en una versión atrapan, no sé, a la mujer estafadora y en otra versión no, y en una versión, no sé, algo que parece una tragedia, resulta que en realidad es una bendición, porque el atropellado es quien luego hubiese, no sé, maltratado Claro. ya no me acuerdo si es exactamente así, pero cómo los eventos se van concatenando, eh, y eso, ¿no? Y el poder de esas pequeñas decisiones y sincronicidades y el poder que tienen de cambiar los efectos, o sea, los eventos futuros, ¿no? O el efecto que pueden tener en lo que ocurre alrededor. Sí, bueno, ahí con respecto a esas cosas del tiempo y las infinitas posibilidades, porque hay infinitas posibilidades, Claro, es realmente, o sea, puede ser aterrador, pero puede ser liberador también. claro, depende de dónde te pares, pues. Sí, pues. Lo cual me hace pensar cuando decías de cómo la mente es como, o bueno, el ser humano, o el cerebro, o la mente, no sé cómo definirlo, es como una máquina en el tiempo. Pensaba en esta idea de que hemos crecido con la idea de que no se puede cambiar el pasado, ¿no es cierto? Y sin embargo, o sea, claro, no se puede cambiar porque no puedes hacer que las cosas sucedan diferente. Ya sucedieron. Sin embargo, uno puede cambiar su perspectiva en torno a eso que ocurrió en el pasado, y eso es cambiar el pasado en realidad. Sí, o sea, sin duda. Y esa es una de las cosas que yo reflexionaba en estos días y por lo cual empecé contándote ahora que, o sea, bueno, que contigo he vivido como eso sobre todo muy concretamente, como el viajar a ciertos momentos. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque seguro te has acordado, seguro estás pensando en algunos No, momentos. Ay, no, ay. no sé, más bien porque me pregunto cuáles momentos serán aquellos que has Bueno, viajado al pasado a reencuadrar, digamos. pero ha sido muy, muy sanador, te diré. Muy sanador. De hecho, ahora, hace unos días tuve un viaje al pasado. Y, y fue como, wow, fue, además, claro, no, se abrió como esta otra línea de tiempo, pero claro, lo que uno hace cuando eh, vuelve a hacer esta revisión de eventos, que incluso lo puedes hacer, o sea, no hace falta volver hace 10 años, ni 5 ni 3, puedes volver en el mismo día, cuando, en la noche, Claro, a la mañana, ¿no? O ya mismo, hace media hora, es como, o sea, cada momento es distinto, o sea, por más que sea ahora mismo, ya pasó y puedes claro. volver. Es cambiar la carga emocional, ¿no? Con la que la que te liga. Experimentado. Ajá, claro. Entonces, si tú le pones una carga emocional distinta y empiezas a liberar como eso, claro, tal cual como dices, ya se reconfigura. O sea, ya ese recuerdo ya es otro. O sea, por la sensación en cómo llega a ti, ¿no? O sea, Totalmente. químicamente ya ahí hay un proceso que se ha modificado, ¿no? Entonces,
Sí, o Totalmente. sea, es posible. Entonces, así como uno puede crear también, o sea, visualizando con carga emocional hacia lo que está ahí, o sea, como visto desde lejos, pero si tú le das una carga emocional, cuanta más carga emocional le des positiva, no sé, es como atraer hacia el presente. Entonces, sí, pues no. Bueno, tantas cosas. Totalmente, totalmente. Podríamos seguir hablando de esto. Pucha, de hecho, Muchísimo ahorita más, que ya pero... hemos entrado en eso, ya me acordé de nuestro amigo Doctor Joe Dispenza, Uf, Rewired, o sea, ya bueno, sí. Es ya ese es otro jardín. son otros jardines que están sucediendo ahora mismo, solo que no vamos a acceder a ellos en este momento. Pero ahí están, Todavía son posibilidades, todavía están en ahí, el ahí, universo, en el Unified Field ahí están. de posibilidades. Y bueno, y seguro van a poder acceder también a ellos, navegando en este canal de jardines. Y pueden saltearse, ¿no? Eso es lo mágico también de estos jardines metacrisopédicos, porque no hay un orden. No es que, o Tal sea, cual. hay jardines, hay el jardín cero, este es el jardín uno, pero Claro, no un es, número simplemente porque así van apareciendo, pero no sí, hay ninguna sugerencia en cuanto a cómo claro, escucharlos no, no, en lo absoluto, o en lo absoluto. nada, es como un rayuela del podcast. Además, sabes que justo ayer escuchaba, bueno, ya no nos vamos a desviar, pero ya, no, 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 mejor lo dejamos ahí, porque si ya me iba a desviar, dijiste Rayuela y recordé, porque ahora quizás muchos conozcan los videojuegos que te dan alternativa de caminos, ¿no? De hecho, Netflix hizo como Sí, sí me lo acuerdo, un experimento. más experimental posible, porque hasta entonces era solamente en videojuegos, pero no una película, digamos, hecha así. No, no sé si lo Ujú. intentaste, pero fue Yo no alucinante. lo intenté. Creo que Rod la vio como en tres. O sea, la vio una vez y luego Con la tres volvió a ver opciones, tomando otros dos caminos. o tres, exacto, caminos. Que habían, no sé en qué época, tal vez en los 50, no sé, libros Yo he que tenido, eran así, ya ves, y ya, pero yo no, no. tengo uno todavía que alucina que justamente no voté cuando hice como baja policía de esos libros, porque me parecía tan alucinante. Se No llama donaste, no donaste. Multiaventura. Qué loco. O sea, Claro. los libros eran una colección de libros que se llamaban Multiaventura. Entonces leías hasta un punto y de ahí llegabas abajo y te decía, por ejemplo, el héroe, ¿no? Está persiguiendo al malo, no sé qué, llega a un punto, se le cierra una puerta. Y entonces abajo te dicen, si rompe la puerta y entra, anda a la Página página tal. 45, Claro. exacto. Si decide regresar y saltar por la ventana, anda a la página Tal. 38. Qué loco, ¿no? Bueno, las infinitas posibilidades, las distintas dimensiones, los viajes en el tiempo, las líneas del tiempo en la que ya mismo, hoy, ahora, estamos saltando in between Qué loco estos. como es como el entretenimiento, entre comillas, no sé, sí, cierto entretenimiento, es como si nos hubiese venido preparando de una manera muy caleta o por lo menos sembrando estas ideas, estas posibilidades de que el tiempo no es Lo que, lineal, o sea, de siento, que el poder está en nuestra decisión, ¿no? siento que es que vamos a entrar a ese campo. Siento que, a ver, quienes han tenido acceso a ese conocimiento, ¿no? En distintas épocas Ujú. eh, de la vida de la raza humana, ¿no? Que es una nadita, o sea, en tiempo, en línea del tiempo vital, digamos, o sea, como cronológica, como en la vida misma, o sea, la niñez, la adolescencia, la adultez, la humanidad está en su infancia, ¿no? Claro. Entonces, em,
quienes han tenido acceso a ese conocimiento es cómo le das, cómo le transmites esa información a un niño. Claro. Tiene que ser a través del juego, tiene que ser a través de la fantasía, tiene que ser a través de la ficción, entre comillas, tiene que ser a través de estos caminos en los que vas a poder recibir. Claro. Si no, o no puedes, ¿no? Porque no vas a entender, o sea, realmente no vas a entender, no te va a interesar, no vas a poder, o sea, simplemente Claro. aún no has desarrollado ¿no? tu conciencia, tu amplitud para recibir esos conocimientos Totalmente. de otra manera. Entonces, Claro, el rechazo sería tenido... demasiado. Tiene que entrar por un lado que permita la magia, que permita la Claro, fantasía, que permita... incluso yo diría, o sea, no quisiera como decir rechazo, porque cuando, o sea, tú rechazas algo cuando ya por lo menos tienes como otra opción, ¿no? Pero, Claro. o sea, toda esa información se nos ha venido compartiendo de esta manera, no para evitar el rechazo, sino porque era la única manera de acceder, o sea, a eso, ¿no? Es que si saliera, por ejemplo, ¿no? Nomás viendo el pasado, en el momento en el que alguien osó decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, rechazo. Ah, bueno, claro, ¿Me claro. entiendes? Sí, Entonces, sí, en conceptos, claro, mentales, ya muy concretos, o sí. sea, que cambian totalmente como la percepción y no solamente la percepción del mundo, ¿no? Del mundo a tu alrededor, sino las estructuras sobre las cuales está cimentada la sociedad, digamos, el cierto orden, ¿no? Entonces, es necesario como introducir estas pequeñas bombitas de luz o bombitas de conciencia, Y una tremenda así, bombita ¿no? es el Tranquility Base. Tremendo Tremenda, bombón, ya, así bombón. que, claro, sobre todo si te estás refiriendo tú a No, 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 toda la pero creación, no, no, no. toda la creación, he dicho, toda la creación monística, toda la creación monística. No he dicho otra cosa. O sea, es que es la verdad, pues sí, Ari, o sea, no, La verdad es que sí, ese disco es un regalo a la humanidad. y sí, para ampliar todos estos conocimientos realmente, o sea, podríamos tener un jardín únicamente hablando de cada letra. O sea, de hecho, el otro día lo tuvimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Tuvimos un jardín no grabado. este No, y de jardín. hecho, pude, no sé si lo logré completamente, pero sí llegué a escuchar varios temas mientras leía las letras y de hecho tomé capturas de pantallas de algunas de las frases que se me hacían como más curiosas, ¿no? Curiosas Ujú. en cuanto a lo actuales que son, o sea, mejor dicho, si en ese momento parecían actuales, en este momento es demasiado actual como para no haber sido hecho ahora, ¿no? Sí, por eso te digo, el éxito viajó en el tiempo, sin duda, accedió a esa información. De todas maneras Y, en algunos de sus flows creativos y en este, sí, pues en esta burbuja en la que se habrá como introducido para ir construyendo este universo nutrido de cine de ciencia ficción, porque, bueno, él sí, mismo cuenta que claro, un claro. poco, que cuando descubrió el juego de la ciencia ficción se maravilló, porque tal vez antes de eso nunca le había dado bola a ese género cinematográfico, tal vez por alucinarlo demasiado lejos de la realidad. Y cuando se dio cuenta de lo que te permite, entre comillas, o sea, de que alejarte de la realidad realmente te da un privilegio Es para que hablar de la realidad de es una manera más honesta. Eso es lo loco. Es como si disfrazarte. No, ahorita lo digo y no me parece nada loco, es totalmente real. Ponerte una máscara de alguna manera te da más libertad de ser tú mismo que no ponértela, o sea, de alguna manera, ¿no? En algunos contextos. O sea, siento que más como una máscara como para tratar de ocultar algo, es más como un traje para
protegerte de algo que no sabes cómo va a ser, ¿no? O sea, O tal vez para proteger la información, porque, por ejemplo, si yo, Yara Lencastre, salgo adelante, salgo al frente, digo, y digo una serie de cosas, probablemente, o no, probablemente no, de todas maneras, todo lo que yo diga va a ser filtrado por la gente que lo escucha a través del personaje o la idea que tienen de mí. Si yo no soy yo, si yo me pongo una máscara, no para ocultarme o para claro, protegerme, sino para proteger proteger. la información, digamos, Ujú, para que eso que vas a brindar sea tomado tal cual viene, tal cual es, y sin la interferencia que las preconcepciones acerca de quién lo dice son importantes, ¿no? claro. Y me viene a la mente esa frase de il messaggero non è importante, ¿no? Como, o sea, lo que importa es el mensaje, no quién te lo trae, ¿no? Entonces, que no sé de qué película es, pero... No sé, no sé. Pero sí, y lo que decías como que alejarte de la realidad para poder ver las cosas de una forma. Esa experiencia que debe ser salir de la tierra y ver la tierra desde afuera, ¿no? Esa frase de ese tema. Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Tienen que escuchar el disco. Bueno, no sé, acá vamos a dejar el link. O sea, Vamos a si dejar alguien, el link del disco completo, por favor. O sea, permítanse la experiencia. Permítanse. regálense. Este, pero bueno, ya pues sí, entonces, Entonces eso, dejaremos por aquí el link para que quienes no han escuchado el disco se animen a escucharlo y quienes lo han escuchado antes lo escuchen con nuevos oídos, nuevas ideas, o tal vez con cero ideas y oídos completamente vírgenes para que se puedan dejar llevar por el tremendo viaje que les espera. Y sí, nada, gracias también al estudio, al home studio de Sebat Guitar que nos ha apoyado con la intro y espero nos siga apoyando en futuras pastruladas. Y nada, pues nos vemos bueno, nos en, vemos entre comillas, nos escuchamos en el en siguiente otro jardín, jardín. en otro jardín. Sí. Ok, Gracias, Beita. gracias, Illa. Chao, pa. Chao. In case you don't know, in case you don't know.